Todo el restaurante contuvo la respiración, no por los cristales rotos, sino porque la niña que nunca hablaba estaba de pie, mirando, extendiendo la mano hacia alguien a quien no debería haber conocido. El señor Ricardo Moreno no se inmutó. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, con los dedos entrelazados bajo el mentón, observando a su hija con la misma paciencia calculadora que usaba para desmantelar sindicatos rivales. Sofía, de 6 años, estaba de pie junto a su silla, con sus pequeñas manos aún extendidas desde donde había tirado el vaso de agua al suelo. Sus ojos oscuros estaban fijos en algo o alguien al otro lado de la sala. La niña tenía 6 años y nunca había pronunciado una sola palabra. Alrededor de la mesa, 5 de los hombres más peligrosos de Cuauhtémoc esperaban. Habían volado desde Guadalajara, desde Monterrey, desde territorios que Ricardo controlaba como un emperador silencioso. Habían venido a discutir disputas territoriales, redes de extorsión y el delicado asunto de un procurador que se había vuelto demasiado curioso. Pero la reunión se había paralizado en el momento en que Sofía había entrado en la sala, guiada por su niñera, y se había negado a separarse de su padre. Ahora la niña estaba allí mirando fijamente mientras el imperio de su padre contenía la respiración. Ricardo siguió la mirada de su hija hacia la mesera, que estaba arrodillada recogiendo los cristales rotos. Era alta, de piel morena, con manos cuidadosas y una presencia que parecía decidida a ocupar el menor espacio posible. Su identificación decía Rebeca. Trabajaba con la eficiencia de alguien que entendía que en lugares como este, la invisibilidad era supervivencia. Sofía, dijo Ricardo suavemente, la única voz dulce que cualquiera de esos hombres le escucharía. Siéntate. La niña no se movió. Rebeca levantó la vista, se encontró con los ojos de la niña por una fracción de segundo y luego rápidamente volvió a su tarea. Recogió los trozos más grandes primero, envolviéndolos en una servilleta de tela con cuidado profesional. Tarareó algo en voz baja, una melodía tan tenue que apenas se percibió. Sofía dio un paso hacia ella. El guardaespaldas más cercano a la niña se movió, pero Ricardo levantó un dedo. El hombre se quedó inmóvil. Todos observaron cómo Sofía se acercaba a la mesera arrodillada. Se movía a su alrededor y simplemente se quedaba allí, observando lo suficientemente cerca como para tocarla. Las manos de Rebeca se detuvieron. Levantó la vista de nuevo, esta vez incapaz de evitar el intenso escrutinio de la niña. Por un largo momento, algo pasó entre ellas, algo que ninguno de los hombres armados en esa sala pudo identificar o comprender. Entonces, Sofía extendió la mano y tocó un mechón del cabello de Rebeca que se había escapado de debajo de su gorra de servicio. Lo enrolló alrededor de su pequeño dedo, probando su textura con la curiosidad de alguien que descubre algo familiar, pero imposible. A Rebeca le faltó el aliento. Sus ojos se abrieron y por un instante su máscara profesional se resquebrajó. La cuidadosa neutralidad de su expresión dio paso a algo crudo. Reconocimiento quizás, o el fantasma de un viejo dolor despertado. Lo siento, susurró Rebeca en español, liberando suavemente su cabello del agarre de la niña. Me iré en un momento. Pero Sofía la siguió mientras se levantaba, aún mirando con esa inquietante concentración que había preocupado a médicos y psiquiatras durante años. Los labios de la niña se abrieron ligeramente, como si pudiera hablar, pero no salió ningún sonido. Nunca lo hacía. Ricardo se levantó lentamente. Con su 1,80 m de estatura y su cuerpo de boxeador que había sido en otro tiempo, su presencia dominaba la sala sin esfuerzo. Llévala de vuelta a la suite, le dijo a la niñera, que había estado merodeando ansiosamente cerca de la puerta. La niñera se acercó, se inclinó ante Rebeca en disculpa y extendió la mano hacia Sofía. La niña se apartó. En su lugar, agarró el borde del delantal de Rebeca. Todas las armas en la sala se hicieron visibles de repente. No desenfundadas, pero listas. La temperatura del espacio cambió. El aire se volvió denso con la promesa de violencia, si la extraña representaba alguna amenaza para la única hija de Ricardo. Rebeca levantó las manos lentamente, mostrándolas vacías. Está bien, dijo,
su voz firme a pesar del miedo que debía estar recorriéndola. Se agachó a la altura de los ojos de Sofía, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Tu papá necesita que vayas con tu niñera ahora. ¿Puedes hacerlo por mí? El agarre de Sofía se apretó en el delantal. Rebeca miró a Ricardo pidiendo permiso en silencio. Él asintió levemente. Ella se volvió hacia la niña y comenzó a tararear de nuevo. Esa misma melodía tranquila. Extendió la mano y enderezó suavemente el cuello de Sofía. Luego le apartó un mechón de cabello de la frente. El gesto fue tan naturalmente maternal, tan inconscientemente tierno, que incluso Ricardo sintió algo moverse en su pecho. La mano de Sofía se soltó del delantal. Ahí tienes, dijo Rebeca suavemente. Eres muy valiente. Tu papá está muy orgulloso de ti. La niña miró a su padre, luego a Rebeca de nuevo, y finalmente permitió que la niñera la tomara de la mano. Pero observó a Rebeca por encima del hombro durante todo el camino hasta la puerta. E incluso después de que la puerta se cerró tras ellas, Ricardo podría jurar que todavía sentía la presencia de su hija allí, negándose a irse. Dirigió su atención a la mesera. Rebeca se había enderezado, había vuelto a esa cuidadosa neutralidad profesional, pero él podía ver el temblor en sus manos mientras recogía la tela llena de cristales rotos. ¿Cuál es su nombre completo?, preguntó. Rebeca González, señor. Su español era fluido pero acentuado, cada palabra cuidadosamente pronunciada. Pido disculpa por la molestia. Deberías haber tenido más cuidado con la ubicación de... ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 3 meses, señor. Y antes de eso, la pausa, el tipo de pausa que significaba que había una historia, y probablemente una que ella no quería contar. Trabajé en varios establecimientos, señor. Puedo proporcionar referencias si... Eso no será necesario. Él estudió su rostro, buscando engaño, cálculo, cualquier señal de que esto fuera algo más de lo que parecía ser. Solo encontró agotamiento, cansancio y algo más enterrado más profundamente. Tristeza, quizás, del tipo que nunca se cura del todo. Asintió una vez, despidiéndola. Rebeca hizo una reverencia y se fue rápidamente. La puerta se cerró con un suave clic detrás de ella. Uno de los socios de Ricardo, un hombre llamado Jorge, que controlaba los puertos de Mazatlán, se aclaró la garganta. ¿Deberíamos preocuparnos? No, dijo Ricardo, pero la palabra sonó como una mentira incluso mientras la pronunciaba. No podía explicar la mirada en los ojos de su hija. No podía explicar por qué Sofía había tendido la mano a una extraña cuando apenas toleraba el contacto de su propia familia. Continúa con el informe sobre el procurador. Pero su mente estaba en otra parte durante el resto de la reunión, reviviendo el momento en que su hija había tocado el cabello de esa mujer, reviviendo la melodía que ella había tarareado, reviviendo la forma en que Sofía había agarrado ese delantal como si fuera lo único sólido en un mundo hecho de agua. 3 días después, Rebeca González estaba limpiando mesas en el comedor principal cuando la anfitriona se acercó con una expresión extraña en su rostro. Ha sido solicitada para un servicio privado, dijo. Sala VIP 7. El corazón de Rebeca se encogió. Los servicios privados podían significar cualquier cosa en un lugar como el de Ricardo. Las propinas solían ser generosas, pero el trabajo podía ser degradante, las solicitudes a veces cruzando líneas que ella no estaba dispuesta a cruzar. Había dejado establecimientos antes cuando esas líneas se volvían demasiado borrosas. ¿Alguien más puede tomarlo? Estoy programada para la sala principal toda la noche. La solicitud fue específicamente para usted. Por su nombre. La anfitriona bajó la voz. Es el señor Ricardo Moreno. El paño en la mano de Rebeca cayó a la mesa. No hice nada, dijo inmediatamente. Lo que sea que crea que hice, no lo hice. No está en problemas, solo vaya. Y Rebeca. La expresión de la anfitriona se suavizó ligeramente. Tenga cuidado. El camino a la sala VIP 7 se sintió como caminar hacia una ejecución. Rebeca había crecido en Ciudad de México, había trabajado en Guadalajara durante 3 años
y había aprendido lo suficiente sobre la estructura de poder de la ciudad como para saber que el señor Ricardo no era alguien cuya atención quisieras tener. Hombres como él existían en una realidad diferente, donde las leyes se doblaban y desaparecían, donde una palabra podía acabar con una vida tan fácilmente como chasquear los dedos. Llamó, esperó la respuesta y entró. La sala era más pequeña que aquella donde había encontrado a Sofía por primera vez, más íntima, una sola mesa ya puesta con comida que alimentaría a un adulto y a una niña. Y allí, en una silla demasiado grande para ella, estaba la mismísima Sofía. El rostro de la niña se iluminó en el momento en que Rebeca entró. Ricardo estaba de pie cerca de la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, silueteado contra el horizonte de Ciudad de México. Señorita González, dijo sin volverse. Gracias por venir. No sabía que tenía opción, señor. Él se volvió entonces, y algo que podría haber sido diversión parpadeó en sus facciones. Siempre tiene opción. Puede irse ahora mismo si lo desea. Pero mi hija se ha negado a comer durante 3 días. Los médicos dicen que no tiene nada físicamente mal. Simplemente se niega. Hasta esta mañana, cuando le pregunté qué quería y señaló su foto en el directorio de empleados, Rebeca miró a Sofía. La niña la observaba con esos intensos ojos oscuros, sosteniendo una cuchara pero sin hacer ningún movimiento para usarla. Señor, no estoy calificada para... No le pido que la cure, le pido que se siente con ella mientras come. Él señaló la silla frente a Sofía. Por favor. No era realmente una petición. Rebeca dejó su bandeja de servicio y se movió a la silla indicada. Se sentó lentamente, manteniendo el contacto visual con Sofía, tratando de proyectar una calma que no sentía. Hola de nuevo, dijo suavemente. Oí que querías compañía para cenar. Sofía tomó su cuchara, la sumergió en la sopa, la llevó a su boca y tragó. Luego lo hizo de nuevo. Rebeca sintió la presencia de Ricardo detrás de ella como un peso físico. Mantuvo su voz ligera, conversacional, como si esta fuera la situación más normal del mundo. Eso se ve bien. ¿Es tu favorito? Mi favorito es probablemente... Se interrumpió buscando algo neutral, algo que no pudiera ser malinterpretado. Probablemente el caldo de mariscos que solía hacer mi abuela. Pasaba todo el día en eso, y luego lo comíamos juntas mientras me contaba historias. Sofía comió otra cucharada, sin apartar los ojos del rostro de Rebeca. Me contaba historias sobre África, sobre los lugares de donde venía nuestra familia. Nunca he estado allí, pero a veces, cuando ella hablaba, casi podía verlo, los colores, los sonidos. Lo hacía sentir cerca, aunque estuviera tan lejos. Rebeca estaba divagando ahora, llenando el silencio porque el silencio en habitaciones como esta se sentía peligroso. ¿A ti te gustan las historias? Sofía asintió, la primera comunicación clara que Rebeca había visto de ella. Tal vez podría contarte una alguna vez. Si tu papá dice que está bien. Está bien, dijo Ricardo desde atrás. Su voz se había suavizado ligeramente, el tono de mando, dando paso a algo que sonaba casi como esperanza. Cuéntale una hora. Así lo hizo Rebeca. Contó una historia que su abuela le había contado sobre Anansi, la araña, sobre astucia y coraje, y la forma en que los pequeños podían triunfar sobre los grandes a través del ingenio y la determinación. Mantuvo su voz baja y relajante, y observó cómo Sofía comió toda su comida sin pausa, cucharada tras cucharada, como si la historia misma fuera alimento. Cuando el tazón estuvo vacío y la historia concluyó, Sofía dejó la cuchara y sonrió. Era una pequeña sonrisa, tentativa, pero estaba allí, real y presente, y desgarradora en su rareza. La mano de Ricardo tocó el hombro de Rebeca brevemente. Gracias, dijo, y ella escuchó el peso de lo que esas palabras le costaban. Esa se convirtió en la nueva rutina. Cada noche durante una semana, Rebeca era apartada de sus deberes habituales para sentarse con Sofía mientras la niña comía. Contaba historias. Tarareaba la melodía que al principio había llamado la atención de Sofía, aunque no sabía por qué esa canción en particular resonaba. Aprendió que a Sofía le gustaba dibujar, que era zurda, que tenía pesadillas con el agua y el fuego. No aprendió nada sobre por qué la niña no hablaba.
La octava noche, Ricardo se quedó en la habitación durante la comida en lugar de merodear fuera. Se sentó en el extremo de la mesa, fingiendo revisar documentos en su teléfono, pero claramente escuchando cada palabra que Rebecca pronunciaba. «Hábleme de usted», dijo abruptamente, interrumpiendo una historia sobre un león y un ratón. Las manos de Rebecca se detuvieron. «Señor, ha estado en Ciudad de México durante 3 años. Antes de eso, trabajó en Dubái durante 18 meses. Antes de eso, en varios lugares de Europa. Se mueve con frecuencia. ¿Por qué?». La pregunta era casual, pero la atención detrás de ella no lo era. Rebecca eligió sus palabras con cuidado. «Me gusta ver diferentes lugares, experimentar diferentes culturas. Está huyendo de algo. Me estoy moviendo hacia algo. Hay una diferencia». «¿Y qué es ese algo?». Miró a Sofía, que observaba el intercambio con claro interés. «Paz, quizás, o al menos la ausencia de dolor. ¿No es eso lo que todos buscamos?». Ricardo dejó su teléfono. «La investigué a fondo. ¿Sabe lo que encontré?». El corazón de Rebecca se aceleró. «Estoy segura de que me lo dirá». «Casi nada. Sus registros están limpios. Demasiado limpios. El tipo de limpieza que cuesta dinero lograr. Alguien limpió su pasado». Él se inclinó hacia adelante. «¿Quién y por qué?». «No sé de qué habla». «No me mienta, señorita González. La respeto demasiado para eso. Y mi hija parece preocuparse por usted, lo que significa que necesito saber exactamente quién es usted». Sofía extendió la mano por encima de la mesa y puso su pequeña mano sobre la de Rebecca. El gesto fue protector, sorprendentemente, como si la niña estuviera tratando de proteger a la mujer del interrogatorio de su padre. Los ojos de Rebecca ardieron. Parpadeó con fuerza, tragando la opresión en su garganta. «Trabajaba como niñera», dijo finalmente. «En Dubái para una familia adinerada, una familia diplomática. Hubo un incidente, un ataque al complejo. Varias personas murieron, sobreviví. La niña a la que cuidaba sobrevivió. Los padres querían evitar la publicidad, querían proteger la identidad de su hija, así que pagaron para reubicarme y sellar los registros. Eso es todo». «Eso no es todo». La mirada de Ricardo era implacable. «¿Qué no me está diciendo?». «Eso es todo lo que importa». Se miraron fijamente a través de la mesa, ninguno dispuesto a ceder primero. Sofía apretó la mano de Rebecca y ese pequeño gesto de confianza decidió el asunto. Ricardo asintió una vez y volvió a su teléfono. Aunque la tensión en sus hombros sugería que la conversación estaba lejos de terminar, fue Sofía quien rompió la frágil paz que habían construido. Sucedió 3 noches después. Rebecca acababa de terminar una historia sobre una niña que podía hablar con las estrellas cuando Sofía se levantó de su silla y caminó alrededor de la mesa hasta donde estaba Rebecca sentada. La niña se subió a su regazo con una certeza que sugería que había hecho esto 1000 veces antes en alguna otra vida, en algún otro contexto. Los brazos de Rebecca se alzaron instintivamente para sostenerla. Sofía se acurrucó contra su pecho, encajando perfectamente, y hundió su rostro en la curva del cuello de Rebecca. Y entonces, tan suavemente que Rebecca casi no lo oyó, la niña comenzó a tararear. La misma melodía, la nana que Rebecca había tarareado la primera noche. Pero Sofía conocía palabras que Rebecca nunca había cantado en voz alta. Palabras en suajili, el idioma de la abuela de Rebecca, el idioma de una infancia pasada entre Chicago y breves visitas de verano a familiares en Tanzania. La respiración de Rebecca se detuvo. Sus manos temblaron sobre la pequeña espalda de Sofía. Miró a Ricardo, que se había quedado completamente inmóvil, con el rostro sin color. «¿Cómo sabe esa canción?», susurró Rebecca. «¿Cómo sabe usted esa canción?», replicó Ricardo, levantándose lentamente. «¿Dónde la aprendió?». «Mi abuela me la enseñó. Es lo único que recuerdo de antes». Se interrumpió, pero el daño ya estaba hecho. «¿Dónde la aprendió Sofía?». Solía tararearla antes de dejar de hablar, antes de que muriera su madre. Ricardo cruzó la habitación en 3 largas zancadas y de repente se cernía sobre ambas, con el rostro una máscara de rabia controlada y desesperada confusión.
Mi esposa cantaba esa canción, nadie más, solo ella. Así que dígame, señorita González, ¿cómo es posible que mi hija y una extraña de Ciudad de México conozcan la misma oscura nana? Rebeca sacudió la cabeza, pero incluso mientras lo hacía, las piezas encajaban, piezas imposibles. La familia de Dubái, se oyó decir, el ataque, hubo tanto caos, tanto fuego. Agarré a la niña que cuidaba y corrí. Nos separamos en el humo. Busqué durante horas. Para cuando volví a encontrar el complejo, todos dijeron que la habían recuperado, que estaba a salvo con sus padres. Me despidieron de inmediato. Nunca la volví a ver. Descríbela. Tenía 3 años, cabello oscuro, ojos oscuros. Tenía una marca de nacimiento en el omóplato izquierdo, con forma de media luna. Ricardo se agachó y levantó suavemente la parte trasera de la camiseta de Sofía. Allí, en su omóplato izquierdo, había una marca de nacimiento en forma de media luna. La habitación se ladeó. Rebeca apretó más fuerte a Sofía y la niña se acurrucó más profundamente en su abrazo, haciendo un sonido que podría haber sido de satisfacción. Eso no es posible, respiró Rebeca. La familia era coreana. Me dijeron que habían encontrado a su hija. Me mostraron fotos de ella siendo subida a una ambulancia. Usted vio lo que necesitaban que viera. La voz de Ricardo era dura, cada palabra pronunciada con precisión. Mi esposa huyó de mí hace 3 años. Se llevó a Sofía y desapareció. Busqué por todas partes. Cuando finalmente las localicé en Dubái, ya era demasiado tarde. Había ya habido un ataque. Un sindicato rival atacó a la familia de la que ella había buscado protección. Mi esposa fue asesinada. Sofía fue recuperada, pero era diferente. Silenciosa, traumatizada, y lo único que la calmaba era esa maldita canción. No entiendo. Ni yo, pero mi hija la conoce, la recuerda, y si me dice la verdad, si estuvo allí esa noche, entonces le salvó la vida. Él acercó una silla y se sentó, poniéndose a la altura de los ojos de ambas. Cuéntame todo, cada detalle. Necesito entender qué le pasó a mi hija. Así que Rebeca le contó todo. Describió el pánico, el humo, la forma en que había envuelto a la pequeña en una manta mojada y la había llevado entre las llamas. La forma en que había cantado esa nana una y otra vez para mantener a la niña tranquila, para mantenerse a sí misma tranquila. Las horas escondida en un almacén mientras hombres armados registraban el complejo. El momento de la separación cuando dejó a la niña para abrir una puerta cerrada y se volvió para encontrarla, ya no estaba. Creí que la habían encontrado, dijo Rebeca, las lágrimas ahora corriendo por su rostro sin control. Me dijeron que estaba a salvo, me pagaron y me pusieron en un avión en 24 horas. Intenté hacer un seguimiento, intenté asegurarme, pero la familia no me devolvió las llamadas. Finalmente, dejé de intentarlo. Me dije a mí misma que estaba bien, que había hecho mi trabajo. Lo hiciste, dijo Ricardo en voz baja. La salvaste. Pero el trauma de esa noche, de perderte a ti y a su madre en el mismo evento, rompió algo en ella. No ha vuelto a hablar desde entonces. Sofía levantó la cabeza del hombro de Rebeca, miró a su padre, luego a Rebeca, y sus labios se movieron en silencio, formando una palabra que no podía liberar del todo. Rebeca tocó suavemente la mejilla de la niña. Está bien, susurró. No tienes que decir nada. Estoy aquí. Pero Sofía estaba decidida, su pequeño rostro arrugado por el esfuerzo, todo su cuerpo tenso en el intento de emitir sonido a través de años de silencio. Y entonces, con una voz oxidada por la falta de uso, pero lo suficientemente clara como para romper por completo a ambos adultos, habló. Mamá. La palabra colgó en el aire como una oración, como una acusación, como un milagro. Ricardo hizo un sonido, algo entre un jadeo y un sollozo que rápidamente sofocó. Sus manos apretaron el borde de su silla con la fuerza suficiente para hacer crujir la madera. Sofía se giró en el regazo de Rebeca para mirarla de frente. Le acunó el rostro con ambas manos pequeñas, la forma en que un niño podría sostener algo precioso y frágil. Mamá, dijo de nuevo, más fuerte esta vez. Regresaste. Oh, cariño, respiró Rebeca. Y luego estaba llorando demasiado fuerte para hablar.
Acercó a Sofía y la meció, y la niña se aferró a ella con una ferocidad que hablaba de abandono y terror, y la esperanza salvaje y desesperada de los más pequeños. Ricardo se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Sus hombros estaban rígidos, sus manos apretadas en puños a los costados. Por un largo momento, el único sonido en la habitación fue el suave llanto de Rebecca y la suave repetición de esa única palabra por parte de Sofía. Cuando Ricardo finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. Te necesita, lo sé. Necesito que te quedes. En Ciudad de México, arreglaré una mejor vivienda. Un salario que refleje este nuevo arreglo. Será su cuidadora oficialmente. Rebeca miró a Sofía, que se había quedado dormida contra su pecho, agotada por el esfuerzo de hablar. No soy su madre. No, pero eres la única persona a la que recuerda como tal. Y ahora mismo, eso es más importante que la biología. Él se giró para mirarla, y ella se sorprendió al ver humedad en sus mejillas. No se molestó en secarla. No te pido que la reemplaces. Te pido que ayudes a mi hija a sanar. ¿Puedes hacer eso? No lo sé. ¿Lo intentarás? Rebecca estudió su rostro, buscando manipulación. La trampa que estaba segura debía estar allí. Solo encontró la cruda desesperación de un padre. ¿Qué pasa cuando ya no me necesite? Entonces podrás irte si eso es lo que eliges. Pero hasta entonces, hizo una pausa. Y cuando continuó, su voz había bajado a apenas un susurro. Hasta entonces, tendrás mi protección, mis recursos, mi gratitud, todo lo que necesites. Necesito que entiendas algo, dijo Rebecca con cautela. No me pueden comprar, no me controlarán. Si me quedo, es por ella, no por dinero, ni seguridad, ni nada más que puedas ofrecerme. Entendido. Y si en algún momento creo que esta situación es perjudicial para ella, me iré. No me importa lo peligroso que eso pueda ser para mí. Un músculo trabajó en la mandíbula de Ricardo. También entendido. Entonces sí, me quedaré por ella. Sofía se movió en su sueño, murmurando algo que volvió a sonar a mamá, y ambos adultos se quedaron en silencio, reacios a perturbar la paz que finalmente, imposiblemente, se había apoderado de la niña. Durante las semanas siguientes, Rebecca se mudó al complejo de la familia Moreno. Sus nuevas habitaciones eran más grandes que cualquier apartamento que hubiera alquilado. 3 habitaciones con vistas a un jardín privado, decoradas con costosa sobriedad. Tenía una asistente, un chofer y un equipo de seguridad que la seguía a una distancia discreta cada vez que salía de la propiedad. También tenía una sombra de 6 años que se negaba a perderla de vista. Sofía hablaba más cada día. Frases cortas al principio, observaciones sencillas, pero gradualmente se expandía a historias sobre sueños y preguntas sobre el mundo. Preguntaba sobre África, sobre Estados Unidos, sobre los lugares a los que Rebecca había viajado. Preguntaba si Rebecca había tenido miedo durante el incendio, si había pensado en ella después de que se separaron, si se iba a ir de nuevo. Esa última pregunta venía a menudo, generalmente a la hora de acostarse, pronunciada con un temblor que le rompía el corazón a Rebecca cada vez. No me iré, respondía Rebecca, acariciando el cabello de la niña hasta que se dormía. Lo prometo. Pero las promesas se sentían peligrosas en el mundo en que Ricardo habitaba. Rebecca veía los límites de sus negocios, los hombres que iban y venían a horas extrañas, las conversaciones que se detenían cuando ella entraba en una habitación, la tensión que a veces impregnaba el complejo como una carga eléctrica antes de una tormenta. Comprendió que ahora era parte de algo que podía volverse letal sin previo aviso. Ricardo mismo permaneció distante, pero presente. Se unía a ellas para cenar la mayoría de las noches, sentado en silencio mientras Sofía charlaba con Rebecca sobre su día. Observaba a su hija con un apetito que era casi doloroso de presenciar, como si tratara de memorizar cada expresión, cada risa contra alguna pérdida futura. Él y Rebecca rara vez hablaban directamente. Su comunicación se filtraba a través de Sofía, negociada en los espacios entre sus necesidades y su determinación compartida de protegerla, hasta la noche en que todo cambió. Rebecca estaba leyéndole a Sofía en la biblioteca,
una habitación forrada de libros del suelo al techo en varios idiomas, cuando Ricardo apareció en el umbral. Tenía el rostro demacrado, su habitual compostura cuidadosamente rota. «Necesito hablar contigo», le dijo a Rebeca en privado. Algo en su tono le hizo encoger el estómago. Miró a Sofía, quien ya había percibido el cambio en la atmósfera, y miraba a su padre con ojos grandes y preocupados. «Permítame llevarla a la cama primero». «Ahora», dijo Ricardo. «Por favor, es urgente». Rebeca llamó a la niñera habitual de Sofía, quien apareció en cuestión de segundos, y llevó suavemente a la niña que protestaba fuera de la habitación. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellas, Ricardo se acercó a la barra y se sirvió un trago. Se lo bebió de un trago y luego se sirvió otro. «¿Qué pasó?», preguntó Rebeca. «Ha habido una amenaza contra Sofía, contra ti». Dejó el vaso con la suficiente fuerza como para que el líquido ámbar salpicara por el borde. «Uno de mis rivales se enteró de tu importancia para mi hija. Te ven como una palanca, una forma de hacerme daño». El hielo inundó las venas de Rebeca. «¿Debería irme? ¿E ir a dónde? ¿Crees que estarías más segura fuera de este complejo? Al menos aquí puedo protegerte. Ahí fuera, serías un objetivo sin defensa». Él se giró para mirarla de frente. «Esto es mi culpa. Debería haber anticipado esto. Debería haber sido más cuidadoso con quién conocía tu papel en la vida de Sofía. ¿Qué vas a hacer?». «Lo que siempre hago, eliminar la amenaza». Su expresión era fría ahora. La ternura que a veces vislumbraba enterrada bajo el pragmatismo despiadado que lo había convertido en uno de los hombres más temidos de Ciudad de México. «Pero llevará tiempo, días, posiblemente semanas. Hasta entonces, tú y Sofía necesitan permanecer cerca del complejo. No hay viajes al exterior. No hay excepciones». «A ella no le gustará. Acaba de empezar a querer explorar». «Estará viva», la interrumpió Ricardo. «Eso es lo que importa». Se miraron fijamente a través de la biblioteca, y Rebeca sintió el peso de la elección que había hecho asentarse más pesadamente sobre sus hombros. Había sabido de forma abstracta que el mundo de Ricardo era peligroso, pero saber y experimentar eran cosas muy diferentes. «Lo siento», dijo Ricardo, y parecía que lo decía en serio. «Te evitaría esto si pudiera evitar a ambas». «¿Por qué no lo haces?», preguntó Rebeca de repente. «¿Por qué no dejas esta vida? Lleva a Sofía a un lugar seguro. Empieza de nuevo». Él se rió, pero no había humor en ello. «¿Crees que es tan simple? ¿Que puedo simplemente alejarme del imperio que he construido? ¿De la gente que depende de mí? ¿De los enemigos que me cazarían hasta los confines de la tierra si pensaran que me he ablandado?» Él sacudió la cabeza. «Esto es lo que soy, señorita González. Esto es todo lo que he sido siempre. También eres un padre. Esto y eso es lo único que todavía me mantiene humano». Se movió hacia la puerta, luego se detuvo con la mano en el marco. «Sofía me preguntó esta noche si eras su nueva mamá. Quería saber si eso significaba que te quedarías para siempre». La garganta de Rebeca se tensó. «¿Qué le dijiste?». «Le dije la verdad, que te preocupas mucho por ella y que ahora eres su familia, y que la familia es lo más importante que tenemos». Él la miró de nuevo y sus ojos estaban atormentados. «Por favor, no me conviertas en un mentiroso». Luego se fue, dejando a Rebeca sola con sus pensamientos y la certeza de que había cruzado una línea de la que no había retorno. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con fiebre. Por la tarde, había subido lo suficiente como para que se llamara al médico del complejo. Examinó a la niña a fondo, le hizo pruebas y finalmente la declaró una gripe grave que requeriría reposo y seguimiento. Rebeca no se apartó de la cama de Sofía. Le ponía compresas frías en la frente a la niña, la convencía de beber agua y caldo, y le contaba historias con voz baja y tranquilizadora. Incluso cuando Sofía estaba demasiado febril para seguir la trama, Ricardo aparecía periódicamente, trayendo comida que Rebeca apenas tocaba y ofreciéndose a relevarla para que pudiera descansar. Ella se negó cada vez. La tercera noche, cuando la fiebre de Sofía finalmente cedió, la niña se despertó en las horas oscuras antes del amanecer y buscó la mano de Rebeca. «Mamá», susurró con voz temblorosa.
¿Te quedas de verdad? Rebeca le alisó el cabello húmedo de la frente a Sofía. De verdad, aunque a veces dé miedo aquí. Aunque mi otra mamá se fue, dijo Sofía, y fue la primera vez que mencionaba a su madre biológica desde aquel avance inicial. Ella no quiso, pero se fue, y yo tuve tanto miedo. Hubo fuego y ruidos fuertes, y no podía respirar. Lo sé, mi amor, lo sé, pero tú estabas ahí. Me cantaste. Lo hiciste posible. El agarre de Sofía se apretó en los dedos de Rebeca. Luego tú también te fuiste, y pensé que te había imaginado. Pensé que estabas fingiendo. Papá seguía diciendo que mi mamá se había ido, y yo estaba confundida porque tú te sentías tan real. Rebeca abrazó a la niña, y Sofía se aferró a ella con una desesperación que sugería que la fiebre había sacado a la superficie todos esos miedos enterrados. Lo siento mucho, susurró Rebeca. Siento mucho no haber estado allí, pero estoy aquí ahora, y prometo que haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte a salvo. ¿Me cantarás la canción, la de antes? Así que Rebeca cantó la nana en suajili, las palabras que le había enseñado su abuela, la melodía que de alguna manera había viajado a través de los continentes y la había conectado con esta niña. Sofía se relajó gradualmente, su respiración se normalizó a medida que el sueño la recuperaba. Cuando Rebeca levantó la vista, Ricardo estaba de pie en el umbral. No sabía cuánto tiempo había estado allí, pero su expresión sugería que lo había oído todo. No habló, solo asintió una vez, un gesto de reconocimiento y quizás de gratitud, y desapareció de nuevo por el pasillo. Una semana después, la amenaza fue neutralizada. Rebeca no pidió detalles, no quiso saber qué significaba neutralizado en el mundo de Ricardo. Simplemente aceptó la noticia y permitió que Sofía se aventurara de nuevo fuera del complejo por primera vez en días. Fueron a un parque, público pero vigilado, rodeado por un perímetro invisible del personal de seguridad de Ricardo. Sofía corrió hacia los columpios, su risa se elevaba con la brisa primaveral y Rebeca la siguió a un ritmo más lento, saboreando la normalidad del momento. Ricardo había insistido en acompañarlas. Se sentó en un banco a distancia, observando a su hija jugar con una expresión que contenía alegría y tristeza a partes iguales. Cuando Rebeca se le unió, él habló sin apartar la vista de Sofía. Tenía 3 meses cuando la tuve en mis brazos por primera vez. Recuerdo pensar que era imposiblemente pequeña. Había manejado armas, gestionado la violencia y comandado hombres que matarían con una sola palabra mía. Pero tenerla en mis brazos me aterrorizaba. Estaba seguro de que la rompería de alguna manera. No lo hiciste, dijo Rebeca suavemente. No, pero le fallé de otras maneras. Le fallé a su madre. Estaba tan absorto en la construcción de mi imperio que no me di cuenta de que mi esposa se estaba ahogando. No vi lo atrapada que se sentía. Para cuando lo entendí, era demasiado tarde. Se había llevado a Sofía y había huido, y los perdí a ambos. Finalmente se volvió para mirar a Rebeca. No puedo perderla de nuevo. No lo haré. Entonces tal vez sea hora de considerar irse, dijo Rebeca con cautela. No porque seas débil, porque eres lo suficientemente fuerte como para elegir a tu hija por encima de todo lo demás. No entiendes lo que me pides. Entiendo que Sofía merece una infancia que no esté definida por el miedo. Entiendo que tienes los recursos para desaparecer, para crear una nueva identidad, una nueva vida. Entiendo que cada día que permaneces en este mundo es un día en el que arriesgas su futuro. Hizo una pausa, armándose de valor. También entiendo que no puedo quedarme aquí indefinidamente. Este no es mi mundo. No pertenezco a él. Eventualmente, Sofía necesitará aprender que no soy su madre, que no puedo reemplazar lo que perdió. Y cuando llegue ese momento, ella te necesita completamente, no la versión de ti que está dividida entre el amor y los negocios. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, observando a Sofía subir a la cima del juego y saludarlos triunfalmente. Si me fuera, dijo finalmente, si la alejara de todo lo que he construido, ¿vendrías con nosotros? La pregunta tomó a Rebeca por sorpresa. ¿Qué? ¿Vendrías? ¿Me ayudarías a ser un padre fuera de todo esto?
¿Ayudarías a Sofía a hacer la transición a una vida normal? La miró directamente. Ahora no te pido que seas su madre. Te pido que seas familia, porque eso es lo que eres ahora, lo hayamos planeado o no. El corazón de Rebeca se aceleró. ¿Lo dices en serio? Nunca he sido más serio sobre nada en mi vida. La voz de Ricardo era firme, desprovista de su habitual cálculo. He pasado 3 años tratando de obligar a mi hija a volver a ser quien era. Pero tú me demostraste en cuestión de semanas que tal vez la respuesta no es retroceder. Tal vez sea avanzar juntos. Sofía había hecho una amiga en los columpios, otra niña de su edad. Rebeca las observó turnarse para empujarse, sus risas mezclándose con los sonidos del parque. Normal, inocente, todo lo que una infancia debería ser. Necesito tiempo para pensar, dijo Rebeca finalmente. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero entiende algo, señorita González. Vengas con nosotros o no, lo estoy haciendo. Estoy sacando a mi hija de esta vida mientras todavía tiene la oportunidad de una vida normal. Tú me diste eso. Me mostraste lo que importa. Se levantó, ajustándose la chaqueta. Entenderé si eliges marcharte, pero debes saber que siempre tendrás un lugar con nosotros. Siempre. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Rebeca se paró en su habitación y contempló el horizonte de la Ciudad de México. Las luces brillaban como estrellas caídas a la tierra. Y en algún lugar, allí fuera, estaba el restaurante donde todo había comenzado, donde una niña silenciosa había tendido la mano a una extraña y lo había cambiado todo. Pensó en su abuela, quien le había enseñado que la familia no siempre se trataba de sangre. Pensó en la pequeña niña en Dubái, a quien había llevado a través del fuego y que de alguna manera había encontrado su camino de regreso. Pensó en Ricardo, quien intentaba desesperadamente ser un tipo diferente de hombre por el bien de su hija. Pensó en la vida hacia la que había estado corriendo, paz, seguridad, la ausencia de dolor, y se dio cuenta de que tal vez había estado buscando en los lugares equivocados. Tal vez la paz no era un destino, sino una elección. Tal vez la seguridad no eran muros y distancia, sino confianza y conexión. Tal vez la ausencia de dolor era imposible, pero la presencia del amor podía hacer el dolor soportable. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido detrás del complejo. Muro este, ven sola. A Rebeca se le heló la sangre. Debería alertar a la seguridad. Debería despertar a Ricardo. Debería hacer cualquier cosa excepto lo que el mensaje exigía. En cambio, se encontró poniéndose ropa oscura y saliendo sigilosamente de sus aposentos. El complejo estaba tranquilo, el equipo de seguridad cambiando de turno. Ahora conocía su rotación, conocía las brechas en la cobertura que duraban exactamente 4 minutos cada 3 horas. Sabía que si alguien quería entrar al complejo, este sería el momento. El muro este estaba sombreado por un enorme roble. Rebeca se acercó con cautela, cada nervio gritando peligro. Estaba a punto de regresar cuando una figura salió de la oscuridad. Era una mujer, mexicana, de unos 30 y tantos, vestida con ropa cara pero discreta. Tenía los ojos de Sofía. «Eres Rebeca González», dijo la mujer en español sin hacer la pregunta. La boca de Rebeca se secó. «¿Quién eres tú?» «Soy Elena, la madre de Sofía». La mujer sonrió amargamente. «O lo era antes de convertirme en un fantasma, antes de que mi propio esposo me declarara muerta y convenciera a mi hija de que la había abandonado. El mundo se la dio». Rebeca se aferró a la pared para apoyarse. «Eso es imposible». Ricardo dijo lo que le convenía, lo que le permitió mantener el control. Elena se acercó y Rebeca pudo ver el parecido ahora, la forma de su rostro, la forma en que se comportaba. «No morí en Dubái, sobreviví, pero apenas. Y cuando intenté contactar a mi hija para recuperarla, descubrí que mi esposo me había borrado por completo. Les dijo a todos que estaba muerta. Mantuvo a Sofía tan aislada que no podía decirle la verdad a nadie, incluso si quisiera. No podía decírselo a nadie porque dejó de hablar, porque él la traumatizó, porque la arrancó del único padre que siempre la había puesto primero, y le dijo que yo me había ido para siempre». La voz de Elena se quebró.
He estado tratando de acercarme a ella durante meses, pero él la tiene encerrada más que una fortaleza. Hasta que apareciste tú, hasta que se unió a ti y de repente hubo vulnerabilidades que pude explotar. La comprensión cayó sobre Rebeca como agua helada. La amenaza, el sindicato rival, eras tú. Necesitaba que Ricardo se distrajera. Necesitaba que tú y Sofía estuvieran lo suficientemente aisladas para poder acercarme. Elena sacó su teléfono y le mostró a Rebeca una foto. Sofía de bebé, acunada en sus brazos, ambas riendo. Es mi hija y la quiero de vuelta. La mente de Rebeca se aceleró. Todo lo que Ricardo le había dicho, todo lo que había creído sobre el pasado de Sofía se estaba desmoronando. Si de verdad eres su madre, ¿por qué no acudes a las autoridades? Llévalo a la corte. ¿Crees que las autoridades pueden tocar al señor Ricardo? ¿Crees que algún tribunal en Ciudad de México fallaría en su contra? Elena se rió duramente. Él es dueño de media ciudad, Rebeca. Jueces, fiscales, policía. Intenté la vía legal. Me dijeron sin rodeos que perseguir a mi hija por canales oficiales sería desaconsejable. Entonces, me pides que te ayude a secuestrarla. Te pido que me ayudes a salvarla de él, de esa vida, de la violencia que lo sigue a todas partes. La expresión de Elena se suavizó. Sé que te preocupas por ella. Te he observado con ella. Eres buena con ella. Pero ella no es tuya, Rebeca. Es mía. Y cada día que pasa pensando que estoy muerta, es otro día en que su corazón se rompe un poco más. Se está curando. Está hablando de nuevo. Es feliz. Está llamando mamá a otra mujer, mientras su verdadera madre está en las sombras, anhelando su presencia. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Por favor, te lo ruego, solo tráemela, una hora. Déjame abrazarla, déjame demostrarle que estoy viva. Luego podrás decidir qué hacer, pero al menos dale la oportunidad de saber que no la abandoné, que he estado luchando por volver con ella cada día desde Dubái. Rebeca quiso negarse, quiso correr de vuelta y despertar a Ricardo y dejar que él se encargara de esto. Pero la duda había echado raíces. ¿Y si Elena decía la verdad? ¿Y si Ricardo había manipulado todo? ¿Y si la verdadera madre de Sofía había estado viva todo este tiempo, desesperada y aislada, mientras su hija la lloraba? ¿Cómo sé que de verdad eres su madre?, preguntó Rebeca. Elena metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño pañuelo de tela. Lo desdobló para revelar un mechón de cabello oscuro de bebé atado con una cinta rosa de su primer corte de pelo. Le canté después, una nana en Swahili que mi madre me enseñó y que le enseñé a la mujer que la cuidaba en Dubái. Le hice prometer que la cantaría si Sofía alguna vez tenía miedo. El suelo desapareció bajo los pies de Rebeca. Tú me enseñaste esa canción. Se la enseñé a todos los que cuidaron a mi hija porque sabía que quizás no siempre estaría allí. Sabía que el mundo de Ricardo podría alcanzarnos. Quería que tuviera algo consistente, algo que la reconfortara sin importar quién la cantara. La voz de Elena se quebró. Nunca imaginé que terminaría cantándotela a ti. Las manos de Rebeca temblaron. Necesito pruebas, pruebas reales, no solo un mechón de pelo y una historia. Ven conmigo. Tengo documentos, fotos, registros médicos de mi tratamiento después de Dubái, evidencia de que estoy viva y que Ricardo ha estado bloqueando sistemáticamente mi acceso a mi propia hija. Elena extendió la mano. Una hora. Eso es todo lo que pido. Luego podrás tomar una decisión informada sobre lo que es mejor para Sofía. Era una trampa. Cada instinto que Rebeca poseía gritaba que era una trampa. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si la verdadera madre de Sofía estaba allí, desesperada y honesta, mientras Rebeca protegía al hombre que le había robado a su hija? ¿Dónde?, preguntó Rebeca. Un hotel a 10 minutos de aquí. Tengo un coche esperando a 2 cuadras. Elena bajó la mano cuando Rebeca no la tomó. Entiendo tu vacilación, pero por favor, entiende la mía también. He perdido 3 años con mi hija. 3 años de ir a la cama, cumpleaños y primeras palabras. No me hagas perder un día más. Rebeca miró hacia el complejo, hacia la ventana donde Sofía dormía plácidamente,
confiando en que los adultos en su vida la protegerían. Luego miró a Elena, al dolor crudo en su expresión que se sentía demasiado genuino para ser fingido. 30 minutos, dijo Rebeca. Muéstrame tus pruebas. Luego decidiré lo que Sofía necesita saber. Caminaron en silencio por las calles oscuras. El coche que Elena había mencionado era un sedán modesto, no el vehículo de lujo que Rebeca había esperado. Condujeron a un pequeño hotel en un barrio de clase media, nada parecido a los establecimientos exclusivos que Ricardo frecuentaba. La habitación era austera pero limpia. En el escritorio había una laptop rodeada de carpetas Manila. Elena abrió la primera y extendió su contenido sobre la cama. Fotografías de Sofía desde la infancia hasta los 3 años. Sofía aprendiendo a caminar. El primer cumpleaños de Sofía. Sofía dormida en brazos de Elena. La progresión de una infancia normal documentada con la devoción de una madre. Después de Dubái estuve en un hospital durante 4 meses, dijo Elena, abriendo otra carpeta. Quemaduras graves, huesos rotos, lesiones internas. Para cuando estaba lo suficientemente bien como para buscar a Sofía, Ricardo ya la había recuperado. Lo intenté todo. Investigadores privados, abogados. Incluso intenté acercarme al complejo directamente. Ella le mostró a Rebecca informes policiales de incidentes en los que había sido arrestada por allanamiento de morada cerca de propiedades de Ricardo. Documentos judiciales en los que había solicitado la custodia y se le había negado. Registros médicos que confirmaban sus lesiones y la cronología del tratamiento. Cartas que le había escrito a Sofía que habían regresado sin abrir. Ha convencido a todos de que estoy inestable, continuó Elena. Convenció de que mi dolor me hacía delirar, de que me imagino que soy la madre de Sofía cuando en realidad soy solo una mujer perturbada que se obsesionó con su hija. Mira, sacó una evaluación psicológica en la laptop. Evaluación ordenada por un tribunal después de mi tercer arresto. Diagnosticada con trastorno delirante. Recomendada para internamiento psiquiátrico involuntario. Rebecca escaneó el documento. Era exhaustivo, profesional y completamente incriminatorio. Pero algo no encajaba. El lenguaje era demasiado perfecto. Las conclusiones demasiado convenientes. Este médico trabaja para una clínica que Ricardo financia. Todos los profesionales por los que he sido evaluada tienen conexiones con él. Cada obstáculo legal que he encontrado se remonta a su influencia. Elena se sentó pesadamente en la cama. No estoy delirando, Rebeca, solo estoy indefensa. Y la única persona que puede devolverme mi poder eres tú, traicionando a Ricardo, poniendo a Sofía primero, que es lo que has estado haciendo todo el tiempo. ¿No es así? Así que no te detengas ahora. No dejes que su dinero y su poder te cieguen la verdad. Rebeca tomó una de las fotografías de Sofía a los 2 años, riendo a la cámara con alegría pura y desinhibida. El tipo de alegría que Rebeca solo recientemente la había visto recuperar. Si te ayudo, ¿qué pasa? Te la llevarías a ti y a la niña, y corre. Ricardo nunca dejará de buscar. Los perseguirá a ambos hasta que los encuentre. No si él cree que estamos muertas. La voz de Elena era firme, pero sus manos temblaban mientras recuperaba otra carpeta. Tengo papeles, nuevas identidades para mí y para Sofía, un lugar esperando en Nueva Zelanda, lo suficientemente lejos del alcance de Ricardo como para que podamos construir una vida. Pero primero necesito sacarla de ese complejo, y tú eres la única persona que puede hacerlo sin activar todas las alarmas. ¿Quieres que la secuestre? Quiero que la devuelvas a su madre. Elena se acercó, su intensidad palpable. Sé lo que estás pensando. Incluso si digo la verdad, esto traumatizará a Sofía. Que arrancarla de otra persona con la que se ha vinculado la hará retroceder. Pero los niños son resilientes, Rebeca, y merecen conocer su verdad. Sofía merece saber que no la abandoné, que he estado luchando por ella. ¿Puedes decirme honestamente que vivir con esa mentira es mejor que unos pocos meses de adaptación? Rebeca no pudo. Había visto lo que la pérdida le había hecho a Sofía, cómo la niña se despertaba a veces llamando a su madre. Si Elena era real, si esto no era un engaño elaborado,
Entonces tal vez Sofía merecía saberlo. Tal vez ese conocimiento sanaría algo que ninguna cantidad de estabilidad podría tocar. Necesito hablar con Ricardo, dijo Rebeca. No. Elena la agarró del brazo. Si se lo dices, la moverá. La esconderá en algún lugar al que ni siquiera tú puedas llegar. O peor aún, te convencerá de que estoy mintiendo, que toda esta evidencia es fabricada. Es muy bueno haciendo que la gente crea lo que necesita que crean. Entonces déjame hablar con Sofía. Dile que estás viva, déjala elegir. Tiene 6 años, no puede tomar esta decisión. Y Ricardo ha pasado 3 años programándola para que me tema, para que piense que me he ido. No entenderá, no hasta que sea mayor. Elena soltó el brazo de Rebeca y se echó hacia atrás, componiéndose. Te pido que confíes en mí. La forma en que confiaste en ese instinto que te hizo llevar a mi hija a través del fuego. Supiste entonces lo que necesitaba. Lo sabes ahora también. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente como para actuar en consecuencia. El teléfono de Rebeca vibró. Un mensaje de Ricardo. ¿Dónde estás? El pánico la invadió. Tengo que irme. Sabe que me fui. Entonces decide ahora. ¿Estás conmigo o en mi contra? Porque si vuelves allí sin comprometerte, tendré que desaparecer de nuevo. Y la próxima vez quizás no pueda acercarme tanto. La próxima vez, Sofía podría pasar el resto de su infancia pensando que es huérfana. El teléfono volvió a vibrar. Contéstame. La seguridad está registrando el complejo. Rebeca miró a Elena, a las pruebas extendidas sobre la cama, a la esperanza desesperada en los ojos de una madre. Luego miró su teléfono, los mensajes de Ricardo, y pensó en el hombre que le había mostrado vulnerabilidad y confianza, que había prometido dejar su imperio por el bien de su hija. Pensó en Sofía, atrapada entre dos adultos que la amaban. Dos verdades que no podían coexistir, y tomó su decisión. Voy a volver, dijo Rebeca. Pero no le voy a mentir a Ricardo. Le voy a contar todo, y entonces encontraremos la manera de hacerlo bien. No en secreto, no a través del engaño. Sofía merece algo mejor de todos nosotros. La expresión de Elena se endureció. Estás cometiendo un error. Tal vez, pero es mi error cometerlo. Rebeca se dirigió a la puerta, luego hizo una pausa. Si realmente eres su madre, si realmente la amas, entonces esperarás. Me dejarás intentar hacer esto de la manera correcta. Dame 48 horas. Y si Ricardo utiliza esas 48 horas para asegurarse de que nunca pueda volver a contactarla, entonces yo misma te ayudaré. La llevaré a ti. Pero primero, necesito saber que estás dispuesta a anteponer su bienestar a tu dolor, porque eso es lo que significa ser padre. Se fue antes de que Elena pudiera responder. El viaje de regreso al complejo fue tenso. Rebeca llamó a Ricardo desde el coche, le dijo que estaba a salvo y se negó a explicar dónde había estado hasta que pudiera hacerlo cara a cara. Para cuando llegó, él la esperaba en la entrada con 8 hombres armados, su rostro una máscara de fría furia. Adentro, dijo. Fueron a su oficina, una habitación a la que Rebeca nunca había entrado antes. Era austera, funcional, decorada con armas que eran más arte que utilidad. Ricardo despidió a su seguridad y cerró la puerta con una finalidad que le encogió el estómago a Rebeca. ¿Dónde estabas? Su voz era mortalmente tranquila. Reunida con alguien que afirma ser la madre de Sofía. Lo que sea que Ricardo hubiera esperado, no era eso. Su expresión parpadeó. Conmoción, luego cálculo, luego algo que podría haber sido miedo. Elena, ella tiene pruebas, fotos, documentos, registros médicos. Dice que le has estado bloqueando el acceso a Sofía, que falsificaste su muerte. Rebeca mantuvo su voz firme. ¿Es cierto? Ricardo se dio la vuelta, se acercó a su escritorio, se sirvió whisky con manos temblorosas. Es más complicado que eso. Entonces descomplícalo, porque ahora mismo no sé a quién creer, y Sofía merece adultos que le digan la verdad. ¿La verdad? Ricardo bebió el whisky. La verdad es que Elena se estaba muriendo. Me hizo prometerle que mantendría a Sofía alejada de ella.
que dejaría que nuestra hija la recordara como era, no como la cáscara que las heridas la habían convertido. Cumplí esa promesa. Le dije a Sofía que su madre se había ido. Me aseguré de que los intentos de Elena de contactarnos fueran bloqueados porque pensé que estaba protegiendo a mi hija de ver el deterioro de su madre. Pero ella no murió. No, se recuperó mucho más allá de lo que cualquier médico creyó posible. Y para entonces, Sofía había dejado de hablar. Había enterrado su dolor tan profundamente que pensé que traer a Elena de vuelta la destrozaría por completo. Dejó el vaso. Tomé una decisión, quizás la decisión equivocada, pero la tomé por amor. La tomaste por control, corrigió Rebecca. Querías quedarte a Sofía para ti, y tal vez eso sea comprensible. Tal vez cualquier padre se sentiría así, pero Elena está viva, y Sofía me está llamando mamá cuando su verdadera madre está ahí fuera desesperada por abrazarla. Elena es inestable. El trauma de lo que pasó no es más de lo que le has hecho pasar a tu hija manteniéndolas separadas. Rebecca se acercó, obligándolo a mirarla. Ahora tienes una elección. Puedes seguir luchando contra esto, seguir usando tu poder para bloquear a Elena y seguir mintiéndole a Sofía. O puedes ser el padre que ella necesita que seas, el que antepone su curación a su ego. No entiendes lo que me pides. Entiendo perfectamente. Te pido que ames a tu hija más de lo que amas poseerla. Las palabras flotaron entre ellos como una cuchilla. La mandíbula de Ricardo se tensó, las emociones se libraban en su rostro. Finalmente, habló. Si permito que Elena vuelva a la vida de Sofía, me la quitará. Ella ha querido irse desde antes de Dubái. Esta será su excusa. Entonces tal vez sea hora de dejarla ir. No puedo. Tienes que hacerlo. La voz de Rebecca era suave. Porque la alternativa es que Sofía crezca y descubra que la mantuviste alejada de su madre, que mentiste sobre algo tan fundamental. Esa traición destruirá tu relación con más seguridad que cualquier arreglo de custodia. Al menos si haces esto honorablemente, tienes la oportunidad de permanecer en su vida. Ricardo se hundió en su silla, de repente luciendo décadas mayor. Me odiará. Te entenderá eventualmente si le dices la verdad. Rebecca se arrodilló junto a su silla. Sé que tienes miedo, pero también eres uno de los hombres más fuertes que he conocido. Lo suficientemente fuerte como para hacerlo difícil. Lo correcto. Durante mucho tiempo, Ricardo no habló. Organiza una reunión. Supervisada. Necesito ver a Elena con mis propios ojos. Y necesito confirmar que está lo suficientemente estable como para estar cerca de Sofía. Si pasa esa prueba, se lo diremos a nuestra hija juntos. Los tres. Un torrente de alivio invadió a Rebecca. Gracias. No me des las gracias todavía. Esto podría destruir todo lo que hemos construido. O podría finalmente hacerlo real. La reunión se organizó para 2 días después. Territorio neutral. La oficina de un terapeuta con un mediador profesional presente. Rebecca se sentó entre Ricardo y una silla vacía, esperando la llegada de Elena. Cuando llegó, escoltada por una trabajadora social, la tensión en la habitación se volvió casi insoportable. Elena se veía diferente a la luz del día, más mayor, más frágil, pero sus ojos eran claros, concentrados, y cuando vio a Ricardo, algo complicado pasó entre ellos. Amor y odio y arrepentimiento entrelazados en algo inefable. Ricardo, dijo suavemente. Elena. La voz de Ricardo era cuidadosamente neutral. Te ves bien. Estoy viva. Eso es más de lo que dejaste creer a nuestra hija. El mediador intervino. Vamos a centrarnos en por qué estamos aquí, el bienestar de su hija. Ambos quieren lo mejor para ella. Encontremos una manera de que eso suceda juntos. Lo que siguió fueron las 3 horas más brutalmente emocionales de la vida de Rebecca. Acusaciones y contraincusaciones, lágrimas y rabia, y momentos de desgarradora vulnerabilidad. Elena describió su recuperación, la angustia de estar separada de su hija. Ricardo explicó su razonamiento, su miedo, su desesperado intento de proteger a Sofía de un mayor trauma. En todo momento, Rebecca observó y escuchó,
tratando de determinar quién decía la verdad. Y lentamente se dio cuenta de que ambos lo hacían. Ambos eran personas rotas que amaban desesperadamente a su hija y habían tomado decisiones terribles por ese amor. Al final de la sesión, habían llegado a un acuerdo. Se lo dirían a Sofía juntos, reintroducirían gradualmente a Elena en su vida. Trabajarían hacia un acuerdo de custodia que priorizara la estabilidad de la niña por encima de las reclamaciones parentales. No era perfecto, pero era un comienzo. Gracias, le dijo Elena a Rebecca mientras se iban, por hacerle escuchar, por ser lo suficientemente valiente como para decirle la verdad. No lo hice por ti, respondió Rebecca honestamente. Lo hice por Sofía. Se merece saber que ambos padres la aman. ¿Y tú? ¿Dónde encajas en todo esto? Rebecca se había estado haciendo esa pregunta durante días. Todavía no lo sé. Supongo que lo descubriremos sobre la marcha. Esa tarde, los tres adultos se sentaron con Sofía en el jardín del complejo. La niña sintió que algo trascendental se avecinaba. Se aferró a la mano de Rebecca y observó a sus padres con precaución. Ricardo habló primero. Sofía, hay algo que tenemos que decirte. Algo importante. El agarre de Sofía se apretó. ¿Mamá se va? No, mi amor, dijo Rebecca rápidamente. Estoy aquí. ¿Entonces qué? Elena se acercó, con cuidado de no agobiar a la niña. Sofía, ¿recuerdas el incendio? Esa noche que fue muy aterradora. Sofía asintió lentamente. Sus ojos se abrieron. Pensaste que morí esa noche. Tu papá también pensó que morí. Pero no fue así. Estuve muy herida y me llevó mucho tiempo recuperarme. Pero ahora estoy aquí. Estoy viva. La voz de Elena se quebró. Soy tu primera mamá. Sofía la miró fijamente, luego miró a Ricardo buscando confirmación. Él asintió, sus propios ojos húmedos. Pero papá dijo que te habías ido, susurró Sofía. Dijo que nunca volverías. Creí que era verdad, dijo Ricardo. Cometí un error. Lo siento. Sofía procesó esto con la lógica de una niña, tratando de encajar esta nueva realidad en el marco que había construido. Miró a Rebecca. Entonces, ¿quién eres tú? Soy la persona que te llevó a través del fuego, dijo Rebecca suavemente. Te cuidé cuando tenías miedo. Tu primera mamá me enseñó la canción que te canté. Quería asegurarse de que siempre estuvieras a salvo, incluso si ella no podía estar allí. ¿Entonces no eres mi mamá? La pregunta hirió más que cualquier cuchillo. Rebecca se obligó a sonreír. Te amo como una mamá. Siempre lo haré, pero tu verdadera mamá está aquí ahora y ha esperado tanto tiempo para abrazarte. Sofía miró entre los tres adultos, su pequeño rostro manifestando emociones complejas. Entonces hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Tomó la mano de Elena con una de las suyas y siguió sosteniendo la de Rebecca con la otra. ¿Puedo tener dos mamás? Preguntó. Elena comenzó a llorar. Rebecca se le unió. Incluso Ricardo tuvo que volverse para recomponerse. Sí, logró decir Elena. Sí, mi amor, puedes tener dos mamás. Sofía pareció satisfecha con este arreglo. Se apoyó en Rebecca, pero siguió estudiando a Elena con ojos curiosos. ¿Tú también sabes la canción? Se la enseñé yo, dijo Elena. ¿Quieres que la cante contigo? Sofía asintió, y allí, en ese jardín, tres mujeres cantaron la nana juntas. Una madre, una familia encontrada y una niña que finalmente comenzaba a comprender que el amor no tenía por qué ser singular o simple, que la curación podía incluir todos los pedazos rotos en lugar de elegir entre ellos. La transición no fue fácil. Durante los meses siguientes, Sofía luchó con su apego dual. Algunos días solo quería a Rebecca. Otros días se aferraba a Elena con intensidad desesperada. Hubo regresiones, noches en las que no podía dormir, días en los que las palabras desaparecieron de nuevo y el silencio regresó. Pero también hubo avances. La primera vez que llamó a Elena sin que se lo pidieran. La noche en que preguntó si su mamá y su otra mamá podían arroparla. La tarde en que dibujó un cuadro de su familia con figuras tomadas de la mano, cada una etiquetada con cuidadoso coreano. Ricardo cumplió su promesa. Comenzó el lento proceso de desvincularse de su imperio criminal, utilizando la misma eficiencia despiadada que una vez había usado para construirlo.
Hizo tratos, cortó lazos, reubicó activos. Llevaría años desenmarañarse por completo, pero estaba comprometido. Por Sofía, por la oportunidad de ser un padre que no se definiera por la violencia. Elena se mudó a una residencia separada en el complejo, lo suficientemente cerca para visitas frecuentes, pero lo suficientemente lejos para mantener los límites. Ella y Ricardo estaban aprendiendo a ser socios en la crianza, si no en el matrimonio. Era incómodo, a menudo doloroso, pero lo estaban intentando. Por Sofía y Rebeca, Rebeca estaba aprendiendo que a veces el hogar no era un lugar que encontrabas, sino una familia que construías. Se quedó, no por obligación o miedo, sino porque esta extraña, fracturada y sanadora familia se había convertido en la suya. Observó a Sofía aprender a confiar de nuevo, a hablar libremente, a reír sin miedo. Observó a Ricardo transformarse de un capo a un padre. Observó a Elena recuperar trozos de sí misma que creyó perdidos para siempre. 6 meses después de esa primera reunión, Ricardo hizo su anuncio final. Dejaría Ciudad de México, llevaría a Sofía a un lugar seguro, a un lugar donde las sombras de su pasado no pudieran alcanzarla. Nueva Zelanda, como Elena había planeado originalmente. Elena también iría, al igual que Rebeca, si ella elegía. Sé que no tengo derecho a pedirlo, dijo Ricardo. Estaban de nuevo en el jardín. Sofía dormía plácidamente en su habitación sobre ellos. Nos has dado más de lo que merecíamos. Si quieres quedarte en Ciudad de México, construir tu propia vida, lo entenderé. Pero Sofía te querrá allí, y yo también. Y yo, añadió Elena. Ella y Rebeca habían desarrollado una cuidadosa amistad basada en su amor compartido por Sofía y el respeto mutuo por el papel de la otra. Eres parte de esta familia, parte de su historia. No pretenderé que siempre sea fácil para mí, pero es cierto. Rebeca miró por la ventana de Sofía, el suave resplandor de la luz nocturna que ella insistía en mantener encendida. Pensó en Chicago, en Dubái, en todos los lugares a los que había huido y de los que había huido. Pensó en las historias de su abuela, en encontrar el hogar en lugares inesperados. Vendré, dijo, pero no como niñera, no como empleada. Si voy a hacerlo, lo haré como parte de la familia. Siempre lo has sido, dijo Ricardo simplemente. La mudanza se realizó por etapas. Primero, Ricardo estableciendo su nueva vida. Luego Elena y Sofía viajando con nuevas identidades, empezando de cero. Finalmente, Rebeca llevando consigo una sola maleta y un corazón más lleno de lo que nunca había imaginado posible. Su nuevo hogar era una extensa propiedad con vistas al océano. Sofía tenía su propia habitación con ventanas que se abrían a la brisa marina. Había un jardín donde Elena plantaba verduras y flores. Había un estudio donde Ricardo trabajaba en negocios legítimos. Había una casa de huéspedes donde vivía Rebeca, lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo suficientemente lejos para mantener la independencia. Y había paz, paz real, la que proviene de la verdad y el trabajo duro y de que las personas se eligen entre sí cada día. Sofía prosperó, asistió a una escuela local, hizo amigos, aprendió a nadar, llamaba a Elena ama y a Rebeca mamá y a Ricardo papá, y parecía tener espacio infinito en su corazón para todos ellos. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía recordaba el fuego y el miedo, pero ahora tenía 3 adultos para consolarla, 3 versiones diferentes de amor para anclarla. En su 7º cumpleaños, Sofía pidió una fiesta en el jardín. Invitó a sus nuevos amigos, decoró con serpentinas e insistió en que sus 3 padres se sentaran juntos para cortar el pastel. Mientras le cantaban, mientras ella cerraba los ojos y pedía su deseo, Rebeca captó la mirada de Ricardo al otro lado de la mesa. Él gesticuló 2 palabras. Gracias. Ella sacudió la cabeza porque aquello no lo necesitaba. Eso era familia. Desordenada, complicada, imperfecta y absolutamente valía cada momento difícil. Después de la fiesta, después de que los invitados se fueron y Sofía dormía con el glaseado todavía manchado en su mejilla, los 3 adultos se sentaron en el porche viendo aparecer las estrellas. Elena habló primero. He estado pensando en el fuego,
en todo lo que perdimos esa noche y en todo lo que ganamos. Miró a Rebecca. Si no hubieras estado allí, si no la hubieras sacado, nada de esto existiría. Esta familia, esta paz. Sofía habría muerto, o yo habría muerto, y Ricardo seguiría siendo ese hombre que intentaba dejar atrás. Todos nos salvamos mutuamente, dijo Rebecca. Eso es lo que hace la familia. ¿Eso es lo que somos? Preguntó Ricardo, pero no había duda en su voz. Solo asombro. Familia, la más real, confirmó Rebecca. La que eliges. Elena extendió la mano y tomó las manos de ambos. Entonces prometamos algo, no más secretos, no más mentiras para protegernos. Le diremos la verdad a Sofía siempre, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. De acuerdo, dijo Ricardo. De acuerdo, repitió Rebecca. Se quedaron en silencio después de eso. Tres personas que habían sido rotas y rehechas, mirando el océano reflejar la luz de las estrellas. Adentro, Sofía dormía plácidamente, rodeada del amor de tres padres que habían aprendido que la familia no se trataba de sangre, ley o convención. Se trataba de estar presente, de elegirse mutuamente, de hacer espacio para todas las verdades complicadas que hacían a una persona completa. Y en algún lugar a lo lejos, Rebecca podría jurar que escuchó la voz de su abuela cantando esa nana una vez más. Una canción que había viajado a través de continentes y generaciones. Una canción que los había traído a todos a casa. Años después, cuando Sofía fue mayor y preguntó cómo se habían unido, Ricardo le contaría la verdad. Le explicaría sus errores, sus intentos de control, la forma en que trató de protegerla ocultando la realidad. Elena describiría su lucha por sobrevivir, por regresar, por recuperar a la hija que había perdido. Y Rebecca hablaría del fuego y el miedo, y del momento en que una pequeña mano agarró su delantal y cambió todo. Y Sofía escucharía, asimilándolo todo, y luego diría lo que siempre había sabido. Ustedes son mi familia, todos ustedes, y soy afortunada. Ella lo era, todos lo eran, porque a veces las cosas más rotas, cuando se vuelven a unir con amor, honestidad y determinación, se vuelven más fuertes que cualquier cosa construida desde cero. A veces la familia no se trata de perfección, se trata de personas que se niegan a rendirse unas a otras, que eligen la verdad sobre la comodidad, la conexión sobre el control. A veces un niño silencioso habla y llama a alguien mamá, y esa sola palabra reescribe cada vida que toca. Y a veces ese no es el final, es solo el comienzo. La verdadera historia, la de la curación y la confianza, y aprender a estar completos. Esa historia lleva toda una vida contarla, pero vale la pena cada momento, cada conversación difícil, cada lágrima, cada risa, cada día imperfecto y hermoso de elegirse de nuevo. Eso es familia, eso es amor, eso es hogar.